Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Quiero reportarles que el primer examen parcial tiene muy buenas calificaciones. En todo caso, eso era lo esperado porque el contenido temático del primer examen, ustedes ya lo han repasado nomás, podríamos decir, porque eran temas del anterior semestre. Atención primaria en salud, participación comunitaria. Y lo nuevo, podríamos decir, para ustedes era la política nacional de salud. ¿No es cierto? Hemos estado hablando de cuáles son las enfermedades más prevalentes, vamos a decir, en nuestro medio, aquellas que son regionales, aquellas que son nacionales, etc. Sin embargo, ahí había algunas preguntas que yo quisiera aclararles a ustedes para que no se confundan. Porque hemos visto, por ejemplo, cuando digo que la extensión de coberturas de los servicios de salud a que todas las actividades de promoción, prevención y curación deben realizarse solo en los centros de salud. Y le pregunto, ¿es verdadero o es falso? La pregunta es falsa. Es falso, ¿no es cierto? La respuesta, quiero decir. Porque lo verdadero es que no solo tienen que trabajar en el centro de salud, sino en el resto de la comunidad. Extensión de coberturas. Es salir justamente de los centros de salud a las comunidades, a los lugares más alejados. Allí donde existe dificultad de poder llegar de los comunarios, de los habitantes de esa comunidad al centro de salud. Entonces, había que entender la pregunta, ¿no es cierto? Repito, la extensión de cobertura significa entonces que la atención es no solo en los centros de salud, sino fuera de los centros de salud, sobre todo con actividades promocionales, preventivas también. Y si hay una emergencia, efectivamente el doctor puede salir a curar también, ¿no es cierto?, de su centro de salud. Alguna paciente que está inmovilizada y que no puede venir y que no existe un transporte que la pueda llevar, etc. Entonces, en ese caso, el médico va. Por esa razón es que no solo puede atender en los centros de salud. Aquí había otra pregunta en la que dice, la atención primaria de salud es una estrategia que ha sido diseñada para marque lo que no corresponde, dice, aplicar en los países pobres, en las poblaciones más vulnerables, aplicar a todos los habitantes del planeta Tierra. Y ustedes han contestado en buen porcentaje, aplicar a todos los habitantes del planeta Tierra. Esa es una verdad, más bien, pues. Y aquí dice lo que no corresponde. Y lo que no corresponde es pensar que ha sido diseñada solo para los países pobres. Hemos dicho que en la China, en Europa, en Estados Unidos, en todos los países. Por eso dice salud para todos hasta el año 2000. Entonces, no ha sido diseñada solo para los países pobres, ¿no es cierto? Bien, de aquí para adelante vamos a entrar ya de lleno a partir de ahora, de esta clase, 13 de abril, martes 13 de abril, de lo que significa el modelo que está funcionando en la actualidad, que se está aplicando en la actualidad. Desde hace 12 años atrás que se ha diseñado este modelo de atención que se llama SAPSI. Salud familiar, comunitaria, intercultural. Ese es el modelo de salud que se está aplicando en la actualidad. Los principios que conducen este modelo que en Bolivia se aplican son, reitero, los mismos principios de la atención primaria en salud. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál es el motor, hemos dicho, de la atención primaria en salud?
la participación de la comunidad, hemos dicho, ¿no es cierto? Ese es uno de los primeros principios que aplica este modelo SAPSI. Tiene 4 principios. El 1 es la participación de la comunidad, o participación social también se dice. No se olviden que ahora son las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Que alguna vez lo hemos mencionado, no participan mucho en salud ni en educación, participan en otras cuestiones políticas, pero en educación y en salud sobre todo muy poco participan o casi nada participan las organizaciones sociales que sostienen este gobierno, ¿no es cierto? Las organizaciones sociales. Entonces, ese es uno de los principios primeros, la participación social. El otro principio que se maneja en este modelo SAPSI es el principio de intersectorialidad. Ya mucho hemos hablado de la participación comunitaria, ¿no es cierto? Y vamos a hablar también de la intersectorialidad. Ustedes comprenderán dónde vivan, ya vivan en una comunidad chiquita o ya vivan en un municipio como Punata, Iquile, Misque o Tarata o Arbieto, Clisa, cualquiera de esos municipios del Valle Alto. Existe en cada comunidad varios sectores que hacen parte de la comunidad. ¿A qué me refiero? En una sociedad o en una comunidad siempre va a haber el sector educativo, allí donde hay escuelitas, donde hay maestros, donde hay estudiantes. Ese es el sector educativo. El sector salud, allí donde hay un centro de salud, donde hay un médico, donde hay una enfermera, donde hay personal de salud que trabaja en la comunidad. Ese es el sector salud, donde hay dentistas, laboratorios, rayos X, incluso medicina tradicional, porque pertenecen al sector salud. El sector comerciantes, siempre hay, ¿no es cierto? Las ferias que existen en todas nuestras comunidades, en todos los pueblos, municipios. Ese es el sector comerciante. El sector religioso, ¿no es cierto? Puede ser de la Iglesia Católica, como puede ser de la Iglesia Evangélica. Ese es el sector religioso. El sector fabril, donde están los trabajadores que trabajan para alguna empresa. El sector de la construcción, aquellos que trabajan en la construcción, los albañiles, los maestros, los ayucos, todos esos son parte del sector de construcción civil. El sector transporte, los transportistas de taxis, los transportistas de los micros, de las flotas, todos son parte del sector transporte. El sector comunicación, de la radio, si hay 1, 2, 3 radios, los periodistas, de la televisión, si hay una televisión local, los reporteros, esos son otro sector de la comunidad. Entonces, todos esos sectores son parte de la comunidad, de la sociedad. Por eso entonces se llama intersectorialidad. Es otro de los principios del modelo SAPSI. ¿Qué pretende? La lógica de este principio es que todos estos sectores que les he mencionado deben participar directa o indirectamente en la salud. Ya ustedes saben muy bien el ejemplo que utilizamos de una campaña de
vacunación antirrábica. ¿Cómo podemos hacer participar a todos estos sectores para que ayuden al sector salud en esta campaña? Ya lo hemos mencionado. ¿Cómo pueden participar los transportistas? ¿Cómo pueden participar los comerciantes? ¿Cómo puede participar el sector educativo? ¿Cómo puede participar el sector de la comunicación, de los periodistas? Lo que se quiere con este principio, entonces, mis queridos jóvenes, es que el problema de la salud, que no solamente sea del médico, de la enfermera, de los que trabajan en el centro de salud, sino sea una responsabilidad compartida. Efectivamente, el médico, la licenciada, la enfermera son la cabeza del sector, pero siempre tienen que hacer lo que llamamos nosotros esos compromisos de gestión con los otros sectores que existen en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. ¿No es cierto? Por eso es importante mantener este principio de intersectorialidad. 2. El 3 es el principio de interculturalidad. Ustedes deben recordar, porque esta no es la primera vez que lo estoy diciendo, que en nuestro país existen 36 naciones. Cada una de esas naciones, queridos jóvenes, tienen su forma de entender la enfermedad, la salud. No es lo mismo para alguien que vive en el trópico allá, en Santa Cruz, en el Beni, en Pando, que uno que vive en el altiplano, en las minas. Entienden la salud y la enfermedad de diferente forma. Y como nuestro país es un estado de 36 naciones, cada una de esas naciones tiene su forma de entender, de ver la salud y la enfermedad. Y entonces la interculturalidad quiere que cada una de estas naciones pueda incorporar sus conocimientos, pueda, podríamos decir, combinar, interactuar los conocimientos de los cambas con los conocimientos de los collas, los conocimientos de los chapacos con los conocimientos de los aymaras, para interactuar en favor de todos los que componen el Estado plurinacional. Es una complementación de conocimientos de unos y de otros para todos. ¿Se ha entendido, jóvenes? Les voy a preguntar en el examen. ¿Qué entiendes por interculturalidad? Entonces, es la complementariedad de conocimientos en salud de unos y de los otros para favorecer a todos. Entonces, ese es un principio que el gobierno actual está promoviendo desde hace más de 12 años. La interculturalidad en la aplicación de los servicios de salud. Ese es el tercer principio. Y el cuarto principio es el principio de integralidad. Ya lo hemos mencionado, pero les voy a volver a recordar que este principio de integralidad se refiere a que los servicios de salud deben brindar atención integral, con actividades de promoción, primero, con actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, segundo, vacunas, ¿no? Tercero,
curación de las enfermedades. Y cuarto, rehabilitación. No solamente pueden dedicarse a curar los centros de salud. Si solo se dedicaran a eso, no están cumpliendo con este principio de integralidad, de la atención integral. Están solamente curando. Y ese no es el propósito de un servicio de salud. El propósito es que se haga atención integral. Primero, promoción de la salud. Segundo, prevención de las enfermedades. Tercero, curación. Cuarto, rehabilitación. De alguna forma tenemos que equilibrar estos tres tipos de actividades que se realizan, que se deben realizar en cada uno de los centros de salud. Promoción, prevención, curación y rehabilitación. Pero además, el modelo SAPSI contempla en la atención integral que no solamente debemos atender el cuerpo, las enfermedades del cuerpo, sino también las enfermedades, dice, que vienen del alma y del espíritu y que guardan relación con el medio ambiente. Ya hemos visto, jóvenes, que el medio ambiente tiene una acción directa sobre la salud de la familia, ¿no es cierto? Una comunidad desorganizada en el manejo de sus basuras, en el manejo del agua. Esa es una comunidad que seguramente va a tener problemas de salud también. Entonces, la relación del medio ambiente guarda una relación directa con la salud de la comunidad. Y como les he dicho, la atención integral también dice que debería no solo atenderse los problemas, las dolencias físicas, sino también las dolencias integrales del alma y del espíritu, como está formado el ser humano, ¿no es cierto? Esa es la propuesta que hace el modelo SAPSI. Entonces, no se olviden, estos conceptos de integralidad van en la atención de la promoción, prevención, curación y rehabilitación, pero además en la atención del cuerpo, del alma y del espíritu, con relación a su medio ambiente también. No se olviden eso. Deben saber que en el Ministerio de Salud hay una subsecretaría de medicina tradicional que trabaja sobre estos aspectos, que no se aprenden en la Facultad de Medicina ni en la Facultad de Enfermería, sino es producto de un trabajo que viene de nuestros antepasados, de nuestras creencias también. Porque somos un país que todavía maneja este tipo de información. Hay muchas poblaciones que se manejan con muchos conceptos así esotéricos de la naturaleza, que el rayo, que el sol, que la luna, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Que afectan a la parte somática, a la parte corporal. Por eso hay muchos curanderos y atiris, ¿no es cierto? Mucha gente acude a esos lugares. Hay que ver en la feria de los días martes, en Punata hay más de 5 lugares donde se abren los días martes para la atención
de este tipo de demanda, de atención. Entonces, esos son los 4 principios que promueve el SAPSI. Pero no se olviden que existen otros principios que están dentro de la atención primaria en salud. La universalidad en la atención. Todos tienen derecho a la atención. Con el Sistema Único de Salud se pretende que así sea, que todos tengan acceso a los servicios de salud. No significa, jóvenes y señoritas, que todos deben ir a los hospitales a hacerse curar. Pero en realidad así funciona, esa es la verdad. La forma de ingresar al sistema es cuando estoy enfermo. Pero no se olviden que esa es la tercera actividad que debe realizar un centro de salud. El ir a vacunar a una mujer embarazada, a un niño menor de 5 años, ya los está incorporando al sistema. El ir a dar una charla educativa a un colegio o hacer una visita domiciliaria para hablar sobre algún tema de salud, también ya los incorpora al sistema. Por eso es importante pensar que el sistema tiene que funcionar teniendo siempre en cuenta la integralidad de las actividades. Muy bien. Otro de los principios que maneja la atención primaria en salud, además de la universalidad, es la atención equitativa, ¿no es cierto? Todos tienen derecho a tener una atención equitativa, mujeres, varones, niños, adultos, donde no hay privilegios para nadie. Eso pretende también el Sistema Único de Salud, donde además se proclama que la atención tiene que ser gratuita, hemos dicho. Seguramente de aquí a unos 5 años, tal vez un poco más, eso sí va a terminar siendo gratuita. Pero mientras tanto, como estamos avanzando ahora, el presupuesto para salud es un presupuesto que se está peleando todos los días. A pesar de que estamos en una pandemia, tienen dificultades para aprobar el 10% del presupuesto general de la nación que se destine a salud. En la actualidad hemos visto que tenemos centros de salud que poco o nada sirven para la atención del problema que hay en todo el mundo. Por falta de recursos humanos, por falta de equipamiento, por falta de infraestructura. Entonces es todo un problema. Lo mismo pasa para educación. No se aprueba un presupuesto que permita a los niños de los barrios, de los lugares más alejados, tener que caminar horas para ir a una escuelita, donde hay un solo maestro que atiende al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. No aprueban presupuestos para contratar más maestros, más personal de salud. Pero si ustedes revisan las noticias de ayer y anteayer, están aprobando un presupuesto, están triplicando el presupuesto que se va a destinar a los medios de comunicación, a las radios, a la televisión, para hacer propaganda simplemente de lo que hace el gobierno.
Entonces es todo un problema, es un contrasentido, ¿no es cierto? Si la constitución política del Estado plurinacional dice que la responsabilidad primaria es la salud y la educación, resulta que en los hechos es la última responsabilidad. Prefieren gastar dinero en otras cosas, en propaganda política. Ojalá fuera en propaganda que enseñe medidas preventivas, que enseñe actividades promocionales de la salud. Bueno, ya, se acepta, pues, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que la educación es un aspecto que promueve cambiar conceptos de actitudes, de formas de pensar. Pero no, a ellos no les interesa, al gobierno. Entonces, la salud y la educación siempre va a estar en tercer plano y por eso vamos a seguir teniendo dificultades. Cuando ustedes jóvenes comiencen a trabajar en algún centro de salud del Estado, ahí van a conocer los problemas. Ahí van a saber. Dirán, tenías razón el doctor, acá no tenemos. Nosotros tenemos que llevar nuestros propios fonendoscopios, tensiómetros, nuestro propio equipo para trabajar. Porque el Estado se ha olvidado hace 10 años de equipar los centros de salud. Los ha construido y ya está. Y no les ha dado el equipamiento necesario, el instrumento necesario para poder trabajar bien, para que ustedes puedan hacer su trabajo de buena forma. Entonces, mis queridos jóvenes, esos son los 4 principios del modelo SAPSI, salud familiar, comunitaria, intercultural, que se debe aplicar, que se está aplicando en todo el territorio nacional. ¿Listo? Esto sería la primera parte de lo que es el modelo SAPSI. Después estaremos viendo más tarde el modelo de atención que tiene el SAPSI. Mientras tanto, un saludo cordial y que les vaya bien.